¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de este programa Cita Regional, que vamos a conversar hoy sobre diferentes temas, pero más que todo una conversación abierta a partir del planteamiento de algunos tips, de algunos puntos que han ido ocurriendo durante esta semana con interesantes invitados. Le quiero contar primero a usted y a nuestros invitados, a quienes ya voy a presentar, sobre estos temas. Por ejemplo, la Corte prohibió uso de balines por un recurso de la Universidad de Valparaíso, luego de bombas lacrimógenas de la Municipalidad de Valparaíso, y en las últimas horas aparece otro recurso que deja en nada lo de los balines y se pueden utilizar, aunque la verdad que todavía hay algún tema de enredo en cuanto a qué abarca, qué es lo que no abarca. Bueno, es lo que está pasando a nivel judicial. Además, mucho se ha abusado del voto obligatorio, volver al voto obligatorio durante esta semana, mucho debate con aquello. Llaman a terminar con las marchas para controlar los disturbios y saqueos. Y las autoridades ya hablan de bandas narco, lumpen, anarquistas y extranjeros entre los violentistas, ya se comienzan a identificar. Diputados aprueba la baja en un 50% de la dieta parlamentaria, otro tema que también marcó la semana. La tasa de desocupación que se conoció este viernes, 6,5 en el trimestre móvil agosto-octubre de 2019 en la región, bajó, registrando un descenso de 0,2 puntos porcentuales respecto a igual periodo del año anterior, mientras que en lo relacionado a igual trimestre inmediatamente anterior, 0,4 puntos porcentuales. La categoría de trabajadores por cuenta propia, un 10,4%, fue la que más incidió en el aumento de los ocupados. Seguimos con esta revisión un poco de los puntos que marcaron la semana. Se ingresó proyecto para que las Fuerzas Armadas protejan infraestructura crítica. Al Senado. Dólar sobrepasó barrera de los 829 pesos ayer jueves, este jueves. Estamos grabando este programa hoy viernes. Le cuento que el Banco Central ante esto decidió aplicar una medida excepcional y anunció que ha dispuesto a intervenir el mercado cambiario con un monto de hasta 20.000 millones de dólares, ¿será? A partir de del próximo día, lunes 2 de diciembre y hasta el 29 de mayo de 2020. 20.000 millones de dólares. Es bastante, se había hecho dinero. Ya les voy a presentar a nuestros invitados, que comienzan así de esta forma a colaborar también ansiosamente a ser parte de este panel. Y por último, un tema no menos grave a raíz de que ha habido paralización en el puerto de San Antonio. Los portuarios de San Antonio están molestos con 5 sindicatos de Valparaíso porque los 6, uno solo fue a paralización, los otros siguieron funcionando. De hecho, en Valparaíso hubo cruceros esta semana. A Valparaíso llegaron buques que habitualmente llegan a San Antonio, pero descargaron en la ciudad puerto de Valparaíso. ¿Y qué ha implicado? Que cruceros están en riesgo porque un grupo de 9 operadores de cruceros redactó una carta dirigida al concesionario de San Antonio Puerto Central ante esta situación de que ha funcionado de manera intermitente la atención a diferentes buques, entre ellos los cruceros. Bueno, los temas y otros más que vamos a ir dialogando en este programa de Cita Regional junto a nuestros invitados, a quienes ahora sí usted ya los vio en pantalla, pero los presento oficialmente. ¿Cómo está Kenneth Piu, senador de la región de Valparaíso? Un gusto tenerlo acá. Muy bien, Bernardo, muy contento de poder estar en un programa regional. Es importante tener temas regionales y por eso felicitarlos por lo que hacen. Y frente a usted tenemos al diputado de C por el Distrito 7, Víctor Torres. ¿Cómo está, Víctor? Un gusto tenerlo acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí disponible, como ha dicho el senador, de poder discutir estos temas también a nivel local, que es muy relevante. Tenemos también a Rodrigo Uribe, SEC de la Municipalidad de Quilpué. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto muy bien, acá. Con harto trabajo, más de lo habitual, pero bien, bien. Y ya vamos a saludar a Osvaldo Urrutia, diputado UDI Distrito 7, quien se viene incorporando a este panel del Cita Regional. Ya vamos a estar con Osvaldo Urrutia, pero antes, senador, quiero comenzar con ustedes sobre rápidamente qué balance hace de esta última semana en nuestra región. Bueno, esta última semana hemos visto por tercera vez incendiado Valparaíso, hemos visto como nunca una violencia inusitada en San Antonio. San Antonio ha sido realmente trágico y por eso yo quiero de alguna manera llamar a que los que se están movilizando a entender que hay parásitos que se van con ellos y que están destruyendo todo lo que nos ha costado tanto construir. San Antonio recibía cruceros, los cruceros hoy están espantados, uno de los temas que vamos a tomar, pero también se ha destruido infraestructura pública, privada, todo. Valparaíso, quizás es penoso, ver los videos de la noche de la calle Condel es algo que espanta, o sea, estamos en una condición extrema, no queremos eso, por eso llamamos de alguna manera a entender que vamos a solucionar los problemas de fondo, que son los problemas sociales. La agenda social tiene la primera prioridad y queremos que incluso sea más profunda, pero primero tenemos que alcanzar paz.
paz social. Esa paz social es con orden público y los carabineros tienen que tener facultades necesarias para poder restablecer el orden. Lo primero es entender que ese trabajo lo tienen que realizar porque cuando todos están desesperados quieren carabineros, pero también hay muchos que lo único que han hecho ha sido desacreditar a carabineros por culpa de las actitudes de unos pocos. Han generado un castigo a toda una institución. Igual que en los equipos de fútbol, tenemos que ganar en el segundo tiempo. El primero vamos perdiendo por goleada. El segundo tiempo tenemos que ponernos la camiseta verde. Del Wanderers dirán algunas, no, de Carabineros. Ayudarlos a ellos a que puedan hacer algo que es tan importante. Primero motivándolos, yéndolos a apoyar, que sientan nuestro afecto, entendiendo que en las redes sociales algunos viven en una burbuja de información y que solo reciben cosas malas. Las cosas malas van a ser juzgadas. Nadie puede estar sobre la ley. Pero eso que es parte de nuestro ordenamiento no tiene que inhibirlos y llamar a Carabineros a que pueda cumplir con todas sus facultades. La PDI también, la PDI lo ha hecho extraordinariamente bien y así lo hemos visto. Tenemos entonces que recuperar nuestro orden público esencial para tener una agenda social. Perfecto, senador. Rodrigo Uribe, usted en Quilpué también esta semana tuvieron algunos incidentes, disturbios, lo que pasó en el sector del Belloto, que fue bastante complicado, con un audio que se conoció por ahí por parte de Carabineros. Sí, mira, yo creo que fue una situación bien compleja en general. Lo lamentable es que aquí uno tiene como la agenda, tienen marcados los puntos por los cuales van a atacar o van a actuar. Y lamentable porque la verdad que es un centro bien importante, el centro, y se atacaron no tan solo a las grandes tiendas, sino también a las pequeñas, de mucho comercio, de emprendedores. Y yo creo que ahí, mira, yo tengo una sensación un poco rara, distinta a la que tiene el senador con Carabineros, porque yo creo que la filtración del audio, yo creo que fue intencionada, no fue la mejor forma de hacer saber la situación en Carabineros. Perdón, recordemos que aquel audio que decía, ¿no es cierto?, que estaban superados. Que estaban superados sí, y que no tenían gas. Superado. Yo creo que en un minuto sí, y finalmente termina actuando la PDI en esta situación. Entonces, claro, ahí uno ve cuál es la sensación que tiene uno, que las personas que están dejando los desmanes no son el centro de la acción represiva de la cual Carabineros debiera actuar. Y ahí uno tiene preocupación, porque el entorno se ve y la verdad que la gente de Quinto Centenario de ese sector ha sido permanente, las constantes manifestaciones, que en general se han dado bastante tranquilas, pero los ataques a los supermercados ha sido lo que ha generado esta situación. Yo creo que ahí hay que actuar de otra forma. De hecho, los centros comerciales han reforzado con otro tipo de guardia el cerco de su entorno, que es lo que corresponde, pero además yo diría uno espera de Carabineros que actúe en una forma también más preventiva frente a algunos focos que están súper claros. Yo te diría en que el pueblo no deben ser más de 30, 40 personas que son las que producen eso, y vimos en la imagen un colectivero actuando además con sus hijos. Entonces la verdad que esto termina contaminando a toda la población. Hay de todas las imágenes, llama la atención. Y tenemos a Víctor Torra acá, que fue damnificado justamente por esta situación en San Antonio, Víctor, donde usted incluso nos contaba de que había gente que estuvo hasta alta hora de la madrugada haciendo un asado aquel día en que los disturbios fueron más grandes en San Antonio esta semana. Bueno, efectivamente, San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar también, pero fundamentalmente Valparaíso y San Antonio no han estado exentos de lo que ocurrió en el resto del país. Ante un estallido social evidente que se ha extendido más allá de lo que a mi juicio debiera haberse extendido, si es que hubiese habido más premura en aquellas medidas que se debían tomar, sobre todo desde el punto de vista de las demandas de la ciudadanía, han facilitado, obviamente, que existan estos focos que no son focos propios de la movilización social, sino que son focos de quienes se aprovechan de esta movilización para delinquir directamente. Cuando tú observas un saqueo, cuando tú observas en definitiva que existe esta destrucción, lo que hay detrás de aquello habitualmente es precisamente esto, bandas que se han organizado para poder aprovecharse de la situación y finalmente terminar impunemente realizando saqueos, robos y destrucción masiva. Entonces, algo que planteaba Rodrigo es cierto. Nosotros nos gustaría mucho que la policía pudiera focalizar más bien su accionar
en precisamente este tipo de acciones para poder evitar que exista daño en ese sentido. Y obviamente, en la medida en que tú vas disminuyendo la movilización social cuando se van cumpliendo los requerimientos, también se disminuye la posibilidad de que existan este tipo de hechos. Por esa misma razón es que le hemos pedido al gobierno que pueda con mayor premura avanzar en aquellas demandas. Lo decía Kenneth, hay disponibilidad de poder resolver aquellas situaciones que son de fondo, aquellas cosas que afectan a la ciudadanía. Estamos hablando de problemas con las pensiones, con los salarios, con los sueldos, con la salud, con la educación. Hay una serie de petitorios que hay respecto de estos ámbitos que yo he descrito gruesamente, pero en la medida en que eso no tenga un resultado efectivo, obviamente es más difícil que disminuya la movilización social y estamos facilitando que ocurran estos hechos de violencia. Entonces hay que profundizar esas medidas, tenemos que ser audaces para poder realmente resolver lo que la gente está pidiendo y no con algunas medidas que a mi juicio hasta el momento han sido un poco tímidas. Yo sé que me van a decir algunos, bueno, es que la economía hay que manejarla. Hoy día estamos en un punto tan crítico que si no actuamos rápidamente y con esa audacia, no va a haber nada que cuidar. Osvaldo Urrutia, ¿cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. ¿Complicado el tráfico? ¿Cómo está pasando últimamente en esta región? Hay pocos semáforos. Pero un gusto tener semáforo y de repente uno queda detenido más allá de lo que quisiera y por eso me demoré, así que pido las excusas del caso por no haber llegado a la hora. No, pero llego casi preciso. Casi preciso. Justo para conversar. Bueno, mira, respondiendo a tu pregunta concreta, que tú preguntas que... El balance de la semana. El balance de la semana. Pues yo creo que ha sido dramático. Esta semana se caracterizó por, a mi juicio, disminuir las protestas masivas o esa participación de las personas que reclamaban por reivindicaciones de carácter social, por los que reclaman por las bajas pensiones, por los bajos sueldos, por, en fin, una gran diferencia y abanico de demandas sociales. Y se caracterizó, a mi juicio, por el incremento de la violencia. O sea, ha ido disminuyendo la participación de las personas pacíficas y ha ido aumentando la violencia. Esto llegó a su culmen y se dio, a mi juicio, una situación muy crítica en San Antonio, donde asaltaron tu sede y otras cosas más. No fue lo único, obviamente. Incendios y saqueos muy duros en San Antonio, en Valparaíso y en el sector de Quilpué, Villa Alemana, Belloto, donde se concentró la violencia. O sea, en semanas anteriores habíamos tenido un poco más disperso, había estado Viña, San Felipe, Los Andes, pero ahora yo creo que los tres focos más importantes de la última semana en que se empecinaron en dañar fueron ellos. San Antonio fue muy duro, Valparaíso también, y esto viene acompañado, y Quilpué y Alemana también, ya he dicho, incluso afortunadamente la PDI descubrió ahí una familia de personas dedicadas al saqueo, el Limache, que eran del Limache, pero que iban a saquear a Villa Alemana, de la provincia de Marga, para nombrar nada. Perdón, y relacionadas con el narcotráfico, con el microtráfico. Sí. No, si lo que hoy día estamos viendo en las calles son lumpen vinculado con los narcos. Esta es la famosa primera línea, porque uno ve a los dirigentes que avanzan en las marchas en Valparaíso, desde la Plaza de Victoria hasta la calle Francia, O'Higgins, donde la policía los detiene. Ellos desaparecen cuando aparecen unos 300 o 200 o 300 vándalos violentos, y esto es cuestión de verlo en los videos, en las películas, que incluso los videos que se transmiten a través de los teléfonos. Yo creo que la situación de Carabineros fue crítica, particularmente esta última semana, por esa decisión, a mi juicio equivocada, que tomaran algunos ministros de la Corte de Apelaciones de prohibir el uso de bombas lacrimógenas y de balines de goma, en que prácticamente no pudieron actuar. O sea, o les quedaba el combate cuerpo a cuerpo o hacer uso de su arma de fuego, un arma letal. Y esto fue muy peligroso y muy riesgoso lo que hicieron los ministros, porque esto podría haber significado mayor número de muertos. Yo creo que fue irresponsable la medida. Y afortunadamente la Corte revocó ese tema de uno de los recursos, y no nos olvidemos que este recurso lo presentó el alcalde Charp, el alcalde de Valparaíso, que fue una de las ciudades que más Pero eso sufrió. No está revocado. No, hay dos. Sí. Uno fue revocado el por balines y está el de las bombas lacrimógenas, que fue el último que presentó el alcalde Charp. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad también del alcalde y una contradicción tremenda, que lo vemos permanentemente ahora haciendo un show, yendo a La Moneda a pedir mayor protección para su ciudad, y él mismo ha tratado de amarrarle las manos a la policía. Entonces creo que hay un contrasentido tremendo y un aprovechamiento político de la situación que ha hecho que la gente de Valparaíso esté indignada con su alcalde. Perfecto. Vamos a continuar con usted, diputado. Vamos a dar la vuelta al contrario ahora. Diputado Torres.
No, a propósito de este tema, mire, yo entiendo la presentación o el recurso que hace la Universidad del Paraíso respecto del tema de los balines a propósito de los estudios que salieron y las dudas que se generaron respecto de cómo estaban conformados. Carabinero entendía que estos balines estaban fundamentalmente hechos de goma. Finalmente el estudio establece que el mínimo porcentaje es de ellos y obviamente la baja capacitación que tiene Carabineros para utilizarlos masivamente, porque finalmente terminaron siendo utilizados no como excepción, sino que masivamente terminó generando una gran cantidad de mutilados, de lesionados oculares, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que el recurso es por esa misma razón. Recurso que fue revocado, pero que lo que fue revocado es la orden de no innovar, pero sigue en curso y se está estudiando todavía en la Corte, el fondo. Y en el caso de las lacrimógenas, hay una situación también que evaluar. Es muy complejo lo que ocurrió en los últimos días con una gran cantidad de personas que han sufrido quemaduras por sustancias químicas, fundamentalmente por el carro lanzaagua y en algunos casos el efecto que ha generado las bombas lacrimógenas que se han utilizado en una gran cantidad. Entonces, por esa misma razón, y ante el problema que se ha generado en torno al protocolo de utilización de este tipo de elementos disuasivos, es que me imagino la Corte ha considerado los recursos que se han presentado. Entonces, aquí hay cuestiones que a mi juicio hay que ser capaces de poder entender. Primero, las razones propias de la movilización, que ya dijimos, en la medida en que se mantengan las demandas, obviamente se va a mantener la movilización en mayor o menor medida, pero va a seguir ocurriendo y eso se genera el problema que ya hemos descrito aquí. Por lo tanto, hay que dar un corte en ese sentido. Y respecto del uso o la forma en que la policía o carabineros se enfrenta para poder disuadir una marcha, también tiene que ser parte de una revisión profunda. Lo ha planteado el mismo gobierno incluso respecto a la necesidad de reformar carabineros y la revisión urgente de protocolos para que efectivamente se utilicen otros mecanismos que no pongan en riesgo manifestantes pacíficos por culpa de otros que van a hacer desmanes. Gracias, diputado. Senador. Bueno, efectivamente tenemos que revisar los protocolos. Y esa es la tarea que le dio el presidente Piñera al general director de Carabineros. Tenía una semana, porque Naciones Unidas tiene muy definido esto. En agosto de este año, agosto del 2019, publicó precisamente los instructivos de las armas, y ojo, no se llaman no letales, se llaman menos letales. ¿Y por qué? Porque todo armamento es letal. En España, en Cataluña, hay 59 casos de muertos por estos perdigones. O sea, los perdigones pueden causar la muerte, En España también, esta misma semana, hay 4 personas que han perdido la vista. En Francia también. Tenemos que entender que el armamento que se ocupa para contener estas situaciones no es el que efectivamente pueda garantizar que no le vaya a pasar a nadie. Y aquí viene algo muy importante, las reglas de uso de la fuerza. Las reglas de uso de la fuerza tienen que tener carácter jurídico. ¿Y por qué? Porque ellas van a ser usadas después, cuando haya un juicio, para poder determinar en qué condición, cómo fueron usadas. Las reglas de uso de la fuerza lo que hacen es precisamente limitarlas. Si no existieran, se usarían indiscriminadamente. Tenemos entonces que revisar las reglas de uso de la fuerza, darle carácter jurídico a ellas, para que efectivamente con el Código Penal, artículo 10, se puedan ver en base a los incisos 4 y 10 aquellas condiciones particulares en las cuales se haya hecho uso de ella para algo particular. Pero los carabineros están haciendo algo que es fundamental, el mantener el orden. Nadie puede estar sobre la ley, ni los carabineros, no lo queremos. Buscamos entonces reformar a carabineros. ¿Cómo? Con el senador Felipe Arboe tenemos ya armado un grupo de personas, vamos a convocar a los expertos en seguridad. Estamos avanzando en el Senado y se está discutiendo una reforma menor a carabineros. Hay que hacer una reforma mayor, y no solo a carabineros, todo el sistema de fortalecimiento del Estado, partiendo por el sistema de inteligencia del Estado. Hay ciertas acciones que se pueden anticipar. La inteligencia, cuando actúa, previene y desmembra. No es necesario que ocurra un delito. Cuando ocurre un delito, entran las fiscalías y empiezan a investigar. Por lo tanto, no hay que confundir la inteligencia con la evidencia para poder perseguirlo. Eso es lo que estamos comprometidos, trabajando en paralelo a la agenda social, que es fundamental, una agenda que fortalezca el Estado de Derecho. Eso es lo que estamos de alguna manera tratando de lograr. Bien, gracias, Rodrigo. Mira, yo creo que en el fondo lo que se puso en tela de juicio fue el orden público en esta semana. Lo han dicho incluso el mismo gobierno, que no tuvo la capacidad, el Estado. Se reconoció el gobierno, el presidente incluso, que claro, el está sobrepasado. De resguardar el orden público, que está, yo diría, ahí en cuestión. Y junto con el Estado de Derecho, yo creo que hay que vincularlo. Yo creo que ahí hay una situación bien compleja. Estamos llegando a situaciones límites, lamentablemente, que yo creo que
hacen cada vez más compleja. Y yo creo que las soluciones también tienen que ver con lo político y estas son soluciones políticas. Y ahí yo creo que el gobierno, como decía el diputado Torres, ha estado lento, ha estado no en la capacidad que uno quisiera en dar respuesta. Ahí yo creo que hay un debe del gobierno en torno a eso. Y junto con eso yo creo que, claro, se requiere de Carabineros una reforma, como se hizo con la PDI en su minuto, investigaciones. Acuérdate lo que era investigaciones a principios de los 90, tenía una serie de cuestionamientos sobre derechos humanos, sobre la forma de actuar, sobre el tema de que no tenía la probidad suficiente. En fin, fue todo un proceso que se hizo y hoy día investigaciones es el que está resolviendo buena parte de los problemas de orden público. Entonces, yo diría, ahí es, claro, hoy día en un minuto de crisis tenemos que arar con los guayos que tenemos, pero se requiere una reforma más sustancial a Carabineros. Y yo diría también vinculado al territorio. Hay un tema ahí que es importante que Carabineros tenga una vinculación con el municipio, con el territorio de otra forma. Hoy día el orden público, yo quiero insistir en eso, depende directamente de la gobernación, por un lado, y por el otro lado del Ministerio del Interior, para dejarlo clarito. Porque si no, pregúntele a su jefe. Sí, no, porque la gente cree que el Carabinero depende de muchas cosas del municipio, no es así. Yo creo que ahí se requiere una reforma importante y creo que también la forma de actuar de Carabinero en las protestas, en las manifestaciones, debe ser otra. Finalmente terminamos, y aquí empezamos a relativizar los temas, y los informes de derechos humanos son súper lapidarios sobre el actuar de Carabinero, que yo creo que también hay que revisar los protocolos, la forma de actuar, pero no empatándolo con las situaciones de derechos humanos. Y junto con ello yo creo que Investigaciones ha hecho una labor bien significativa, bien importante, que es lo que está resolviendo finalmente los focos que tenemos de delincuentes en las comunas y de bandas que son estos. Perfecto. Terminamos con usted, Osvaldo, este bloque. Mira, yo quisiera contribuir con informar que en la Cámara de Diputados están debatiendo dos proyectos muy importantes. El primero es que en la Comisión de Seguridad Ciudadana se incorporó una modificación, moción parlamentaria por lo demás, para incorporar el delito de saqueo. Que no está definido. Hoy día tenemos un grave problema, pues el delito de saqueo, sobre todo producto de una muchedumbre o de una turba, no está sancionado y se sanciona como un simple hurto o como robo en lugar no habitado, que tiene una pena bajísima y que normalmente esa gente, cuando es llevado al control de detenciones, rápidamente dejado en libertad, a pesar de que porque no tienen antecedentes, y finalmente la pena es baja. Entonces hoy día se está discutiendo y ya se votó en general, o sea, todos los diputados estaban, salvo 3 que se abstuvieron porque no estaban de acuerdo, y además era impopular votar en contra. Podemos saber y adivinar de qué sector son. El resto de los parlamentarios... No, ¿para qué? Que vean las votaciones, vean las votaciones. Información pública. Pero los de nuestro sector, más personas que aplicaron la racionalidad para estos efectos, votamos a favor de avanzar en este proyecto que deberíamos estar sancionando definitivamente durante la próxima semana, para incorporar una herramienta para que los jueces puedan sancionar, porque esto no solo ocurre en este caso con las protestas, no se olviden de lo que ocurrió para el terremoto del 2010, que hubo gente también y distintos niveles socioeconómicos que se aprovecharon de la situación para saquear locales comerciales. Y lo segundo es el proyecto que presentó en el Senado el presidente de la República para permitir que las Fuerzas Armadas cubran lo que se llama la infraestructura crítica. Pero Osvaldo, vamos a comenzar con ese tema del segundo bloque. ¿Le parece que lo dejamos para comenzar? Para que no ir cortando el hilo, porque... Pero me queda tiempo. Por lo mismo, redondee la idea, pero lo vamos siga. Está como la tanca de Tommy. No se preocupe. No te van a echar, no lo voy a echar. No lo voy a echar. O sea, tú estás como Pérez... No sé, yo no vi el programa, sé que había echado un panelista, si usted no... Hermógenes Pérez de Arce. Bueno, ¿partimos? No, por favor, terminemos con usted. Redondee. Bueno, no es que salgas. Ya, el presidente de la República incorporó un proyecto de ley para permitir
que sin dictar un estado de excepción constitucional como el estado de emergencia o el estado de sitio, las Fuerzas Armadas pudieran cubrir y proteger la infraestructura crítica. ¿Qué llamamos la infraestructura crítica? Son, por ejemplo, las fuentes de abastecimiento de agua potable, los estanques, las fuentes de captación, las de distribución de electricidad, de gas, de transporte público como el metro, todo lo que afecta el desenvolvimiento habitual en una ciudad. Ahora sí, y además... Lo corto porque me están cortando a mí. Pero después, oiga, espérenos unos segundos. Oiga, me está bombardeando. Pero tome aire, tome aire. Me está bombardeando. Cuídese. Me corta la idea. Osvaldo, usted sabe que tiene que respirar tranquilo ahora, así que respire. No, oiga. Y además me hace bullying. No le estoy haciendo bullying para nada. Oiga, no, lo que pasa es que el señor director nos dice que estamos a tiempo para ir a una breve pausa, y justamente con este tema que comenzó a gozar el diputado Osvaldo Urrutia y que va a seguir al inicio de este programa en su segundo bloque, vamos a continuar esta cita regional. Nos separamos por unos segundos y ya volvemos con estos 4 interesantes invitados. Retornamos entonces a este programa Cita Regional junto a nuestros panelistas, Kenneth Pugh, senador por la región de Valparaíso, Víctor Torres, diputado de C Distrito 7, Osvaldo Urrutia, diputado UDI Distrito 7, y tenemos también a Rodrigo Uribe, SECPLA Municipalidad de Quilpué, embajador de don Mauricio Viñambres, a quien mandamos un saludo. ¿Se ha perdido de esta mesa Mauricio Viñambres? No, ha estado en otras cosas. Mira, principalmente lo que ha estado el alcalde es con los comerciantes. De hecho, nosotros establecimos una línea a los que habían sido vandalizados de apoyo, y junto con ellos hoy día estamos en una línea también de ayuda social a los comerciantes. Ahí estamos muy concentrados, porque mira, no tan solo es al que le vandalizaron el local, sino también al que le bajó, porque no ha podido funcionar en esta semana. Está muy complicado. Ha sido bien complicado. Sí. Y aunque se conoció este viernes lo que era la cesantía, y habla, ¿no es cierto?, de que incluso bajó en comparación hace 12 meses y al trimestre inmediatamente anterior, la situación en octubre cambia totalmente, hay un quiebre y vamos a ver qué va a ocurrir en la próxima medición. Pero bueno, Osvaldo Urrutia ya respiró, está tranquilo. Dijimos, yo cumplo mi palabra, no le estoy haciendo bullying, partimos con ustedes este segundo bloque y con este tema que quería justamente comenzar para debatirlo entre ustedes sobre este ingreso de proyecto al Senado para que Fuerzas Armadas protejan la infraestructura crítica. Sí, efectivamente el presidente de la República ingresó un proyecto a través del Senado en que sin tener que declarar un estado excepcional de excepción constitucional como es el estado de emergencia o el estado de sitio, las Fuerzas Armadas puedan proteger la infraestructura crítica. Entendía la infraestructura crítica como aquello que es fundamental para el ejercicio de una vida habitual de todos los ciudadanos, como por ejemplo el abastecimiento de agua potable, o sea, las fuentes de captación, de almacenamiento, distribución, la electricidad, el gas, el transporte público. Y yo creo que en este caso lo más importante, y yo creo que donde hacer aquí está el senador Pugh que nos podrá decir, es ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a entender por infraestructura crítica. Yo, dada la situación actual, pienso que además, por ejemplo, todos los que son los cuarteles de carabineros, porque hoy día estamos viendo qué es lo que sucede con carabineros. Hoy día hay una turba que ataca un cuartel de carabineros, los carabineros se protegen, van a defender el cuartel, dejan abandonada la ciudad y se produce el saqueo, el incendio, lo que pasa en Quilpué o lo que ha pasado en otras partes de la ciudad. Entonces, el debate yo creo que se va a centrar en qué es lo que nosotros consideramos, o cada uno de nosotros considera, de los parlamentarios, considera infraestructura crítica. Hay una definición amplia, ¿no es cierto? Y hay una definición también de carácter internacional para hablar de lo que es infraestructura crítica. Pero yo creo que lo importante es eso, que Carabineros se dedique a controlar el orden público, porque tiene los elementos, tiene el entrenamiento, tienen los medios que no tienen las Fuerzas Armadas. Porque si las Fuerzas Armadas las sacan a la calle a controlar el orden público, el único elemento que tienen es el arma de fuego, que es letal. Y si a ellos los atacan, los enfrentan, los insultan, o una turba van a tener que hacer uso de su arma de fuego. Y nadie quiere eso. Por lo tanto, para que los carabineros se mantengan en la calle y tratando de controlar el orden público, tenemos que tener también personas preparadas y capacitadas con los medios necesarios para proteger y todo lo que se ya ha denominado la infraestructura crítica. Y para evitar que se produzcan, como ocurrió anoche en Copiapó, que una central de distribución eléctrica fue atacada
y que está incendiada, no sé si la vieron en los medios, pero fue anoche Sí. y en otras partes, porque además lo que aquí no se ha dicho es todo lo que se ha logrado evitar, porque se ha dado a conocer gran parte de los destrozos, saqueos, incendios, como por ejemplo el incendio que te ocurrió a ti de tu municipalidad, de varias municipalidades, pero no se ha dicho lo que se ha logrado evitar a través de fuentes de inteligencia y de la protección que han hecho carabineros, que hoy día está desplegado no solo en la calle, sino también protegiendo infraestructura crítica, y esos carabineros, como por ejemplo el Congreso, el Parlamento, hoy día tenemos prácticamente un 10% de la dotación de los carabineros de la región de Valparaíso, están concentrados en defender el edificio del Congreso, para que no lo asalten. A mí me gustaría que esos carabineros estuvieran defendiendo para que no ocurrieran saqueos en la calle Condel. Bueno, y así ocurre en todas las ciudades. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto sumamente importante para lograr la paz social que todas anhelamos, y ojalá en el próximo bloque podamos hablar de lo que buscamos, de lo que queremos, lo que tenemos que hacer, cuáles son los temas más importantes, cómo enfrentar con proyectos de ley para que podamos enfrentar una agenda social contundente, sólida, que trate de aplacar lo que está ocurriendo y caminar por una senda de tranquilidad y paz social que todos buscamos. No se preocupe, porque vamos a terminar con una ronda justamente con aquello. ¿Qué se puede hacer? Diputado Víctor Torres, ¿qué le parece a usted esta iniciativa? ¿Está de acuerdo? Porque han surgido voces de algunos sectores que dicen que no quieren a los militares nuevamente en la calle. Sí, mire, yo voy a hacer solo un pequeño paréntesis antes respecto del proyecto de ley que incorpora el delito de saqueo que comentaba el diputado Urrutia, lo hablábamos fuera de cámara. Mire, yo creo que es una buena idea, pero es un proyecto de ley que requiere ser perfeccionado. Yo creo que si efectivamente se modificara, y así debiera ser en la comisión, porque fue aprobado en general y ahora tiene que venir la discusión en particular, si se modifica la redacción del mismo, yo creo que va a tener una mayor posibilidad de tener aprobación, digamos, incluso transversal, porque todos estamos de acuerdo en que hay que tipificar el delito de saqueo. Hoy día no se puede, digamos, tener prisión preventiva porque las penas son muy bajas y por lo tanto no se condice prisión preventiva con penas como robo, tan bajas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, entonces Y robo en lugar no habitado. claro, efectivamente, claro, que tiene penas más bajas. mucho más. Entonces, obviamente hay que trabajarlo en serio. Yo creo que la voluntad existe, pero insisto, hay que revisar muy bien, porque si no va a ser difícil respaldarlo si no queda bien hecho, digamos. Si yo me esfuerzo en la redacción, ¿tú vas a votar a favor? Si es que se esfuerza bien, obviamente que vamos Lo voy a respaldarlo. conversar contigo. Está tomado Así el que, compromiso. de verdad, ¿sabes? porque hay varias cosas que me preocupan de esa reacción. Pero dicho esto, digamos, porque no queremos que siga habiendo saqueo, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lo segundo es respecto al tema de infraestructura crítica, ahí sí tenemos discrepancia. Primero, en la pertinencia del proyecto de ley. Yo creo que no es un proyecto de ley pertinente cuando además hace unos días atrás llegan informes de Human Rights Watch y también anteriormente Amnesty International, indistintamente, que el primero había sido un poco cuestionado, pero que después se ratifica de alguna manera u otra, donde existieron violaciones a los derechos humanos evidentes en los estados de emergencia que vivimos, los 9 días de estado de emergencia creo que fueron en el país. Entonces tiene un problema de pertinencia. Presentar un proyecto de ley para volver a sacar las Fuerzas Armadas, indistintamente que sea infraestructura crítica, sin saber previamente cuál es infraestructura crítica, obviamente es complejo. Imagínense usted que infraestructura crítica también se define el transporte público. Usted tiene un grupo de militares que esté cuidando una estación del metro, viene una turba, se enfrenta a los militares y, como bien decía Osvaldo, termina actuando como están preparados, que no es para el manejo del orden público, sino que es para enfrentar una guerra. Entonces, esa es una situación complicada. Segundo, porque a mi juicio, si se quisiera, digamos, avanzar en esto, no debiera ser a través de una modificación de la ley orgánica constitucional, debiera ser a través de una reforma constitucional, ¿ya?, que establezca efectivamente el principio de excepcionalidad, porque la gracia que tienen los estados de excepción es que no es una norma genérica, sino que ante determinadas circunstancias estas normas se aplican. Y más aún cuando hoy día existe la potestad, con el uso racional del estado de emergencia. Cuando se declaró estado de emergencia el día 18 de octubre, entiendo, o 18 o 19, fue uno de esos dos días. 22. ¿El 22 de octubre fue? Perdón, entonces no, en Santiago fue antes. Bueno, No, fue el 22. Fue primero Santiago y después Región. Bueno, se amplió la región. no voy a discutir la fecha porque puede que tenga razón Osvaldo, no me recuerdo. Pero cuando se decreta el estado de emergencia, una de las razones por en que se funda esto es precisamente la posibilidad de que hubiesen ataques de infraestructura crítica. Sin embargo, las Fuerzas Armadas terminan enfrentando orden público. Si se hubiese decretado como un uso racional, que hubiesen efectivamente actuado
como hoy día la Constitución permite, porque hoy día tú podrías tener el uso, digamos, de las Fuerzas Armadas para infraestructura crítica utilizando el estado de emergencia sin aplicar toque de queda, podría haber sido perfectamente efectivo y no haber generado todo el daño que finalmente se genera a las personas. Entonces, hoy día yo no entiendo para qué discutimos este proyecto de ley si es que realmente existe información sensible, el presidente podrá tomar esa decisión. Senador, creo que es bueno su explicación en este caso. Bueno, primero efectivamente entender la infraestructura crítica. Son 14 sectores industriales, eso es lo que hay un acuerdo mundial. No tenemos una ley de infraestructura crítica ni tampoco tenemos, como muchas organizaciones en el mundo, países, Europa tiene el CNPIC, Centro Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, donde hay 54 personas, 27 policías nacionales, 27 guardias civiles, o sea, mitad PDI, mitad carabineros, y no solo preocupados de la seguridad física, también de la ciberseguridad. No nos olvidemos que los ataques a la infraestructura crítica se pueden hacer por sabotaje, por ataques terroristas, pero también ciberataques. ¿Qué ocurre? Quizás el proceso más crítico de una democracia son las elecciones. Yo no podría decir infraestructura crítica, claro. ¿Y qué ocurre? Nuestras Fuerzas Armadas salen. O sea, están saliendo a proteger algo que es crítico para la democracia. Y están desplegadas en todos lados y nadie las ha objetado. Bueno, bastante importante. Lo segundo, hemos ocupado las Fuerzas Armadas para mandarlas al control del orden público a otros lugares. Por 13 años el Senado ha autorizado la salida de fuerzas de paz, del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, a Haití. Entonces, no veo cómo vamos a estar mandando nosotros agentes del mal a otro lado. ¿Qué tenemos que entender? Las Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas Armadas del siglo XXI, polivalentes, con capacidades. ¿Qué es lo que nos falta? Y yo concuerdo con Víctor en el sentido de que es mejor tratarla desde el punto de vista constitucional. Y por eso, un día antes de que el presidente ingresara ese proyecto de ley, que es una ley orgánica, yo ingresé junto a la senadora Carmen Gloria Aravena un proyecto de ley para crear un nuevo Estado, el Estado de alerta. ¿Y por qué? Porque no necesitamos que las Fuerzas Armadas estén a cargo de la seguridad pública. La seguridad pública sigue a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública con las policías y controlándolo. Y las Fuerzas Armadas se hacen cargo de aquellas cosas que son propias de la planificación, de proteger lo más relevante e importante. Por lo tanto, separación. Lo segundo, que también es fundamental, que tiene que ser basado a algo, que la inteligencia. La inteligencia determina en cualquier momento, no solamente con lo que nos está pasando ahora, que es algo puntual, siempre, si hay una evidencia de cualquier actor externo que quiera atacarnos a un punto delicado, estar preparado y anticiparse. Por lo tanto, la inteligencia permite anticipar fuerzas que pueden operar y darle un instrumento nuevo al presidente. Están entonces las dos condiciones, por reforma constitucional o a la ley orgánica. En lo personal me preocupa una industria crítica, que es la industria química. ¿Y por qué? La industria química no es porque tengamos necesidad de esos productos. Si llega a producirse una explosión, la nube química tóxica puede matar gente y pueden morir miles de personas. Por lo tanto, la infraestructura crítica nos puede costar la vida, claro que nos puede costar la vida. Por eso hay que protegerla y si tenemos indicios que va a ser atacado, tienen que ir las fuerzas adecuadas. Se cuestiona que están en manos de privados. 85% de la infraestructura crítica está en manos de privados. Los privados tienen sus guardias contratados, que es normalmente la protección civil, pero como tenemos que resguardar a la población, esta defensa es adicional, no es que vaya a suplir o que cambiarla. Y ojo, no olvidarnos que hay que proteger físicamente y también digitalmente, con ciberseguridad, porque los dos la pueden destruir. Perfecto, Rodrigo. Mira, yo no creo que es importante avanzar en conjunto acá. Por un lado, en temas de seguridad que se requieren, por cierto, que más duda cabe, pero junto con ello también con la agenda social. Yo creo que ahí también es importante dar las dos señales, de manera de no contradecirnos, porque finalmente esto uno no le ve norte, y yo creo que eso es lo que la ciudadanía en su conjunto hoy día está viendo, que no hay soluciones. Y creo que el tema de criminalizar, por un lado, las manifestaciones, creo que hay que tener cuidado, por un lado, con la gente que se puede manifestar pacíficamente, con ciertas condiciones, por cierto, que lo puede hacer, es una garantía constitucional, y por el otro lado, cómo intervenimos el tema de saqueo. Yo creo que, claro, hoy día es posible darle una mayor gravedad a una figura de saqueo, aumentar las penas, me parece bien, no tengo problema. Pero junto con ello debiéramos avanzar fuertemente en la agenda social. Yo creo que ahí faltan todavía pasos más significativos, más profundos, escuchar al presidente, que se ha escuchado poco, en términos de esta agenda, qué le estamos proponiendo, porque finalmente las soluciones las están dando otros. Y así fue con el acuerdo anterior, y yo creo que ahí hay... Entonces, el gobierno está llegando tarde a todo.
Finalmente, el tema de orden público es tremendamente importante, pero creo que hay que avanzar y hay que dar las señales en ese sentido, y el que tiene que dar las señales es el gobierno, y particularmente el presidente. Lo segundo, que en torno a de que pudieran salir eventualmente militares, mira, yo creo que es un tema discutible. Hay que precisar de qué estamos hablando. Yo creo que aquí también hay una pata que está quedando coja, que es el tema de inteligencia, que algo lo comentabas tú, en términos que uno ve que no hubo inteligencia aquí operando, y no hay inteligencia operando en las manifestaciones, en una forma también preventiva. Entonces, finalmente, estas tres patas, por un orden público, agenda social y inteligencia, debieran conjugarse, ser una agenda muy potente, no tan solo del gobierno, sino del país, para resolver la situación hoy día con que estamos. No se resuelve esto solo con reprimir. Perfecto, nos quedan una última pasada, un último bloque dentro de esta segunda parte, y ¿le parece que veamos de qué forma se puede arreglar, de qué forma? Sí, a mí me gustaría contestarle a Rodrigo. Pero tenemos 3 minutos, diputado. Sí, sí. Ya, Mira, yo quiero tener una visión un poco más optimista y ver este vaso medio lleno. Aunque está vacío. Aunque está vacío. Pero la verdad es que se ha avanzado. Mira, lo que pasa es que los medios de comunicación ha copado obviamente el orden público, es lo que ha copado, y el tema de los derechos humanos, la acusación constitucional ayer, en fin, eso la prensa lo ha cubierto. Pero usted tiene que ver Quinta Visión, donde nosotros copamos otro tipo de temas. Bueno, pero han sucedido cosas en el Parlamento. De partida se aprobó el nuevo pilar solidario. La pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario se van a aumentar, y no el próximo año, sino a contar de diciembre, ¿ya? Eso es importante. O sea, las personas que reciben la pensión básica solidaria, aquellos que nunca han cotizado y que son personas que tienen sobre 80 años, o sea, la cuarta edad, que es donde se está focalizando la ayuda, van a recibir un reajuste de la pensión básica solidaria de un 50% a contar de diciembre. Eso es una muy buena noticia. Y lo mismo va a pasar con las personas que hoy día tienen derecho al aporte previsional solidario. Otra cosa que también se votó en la Cámara de Diputados y que se aprobó y que la pelota la tienen ahora los senadores, es el seguro catastrófico para las personas que están afiliadas a FONASA. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Pues terminar con la lista de espera. O sea, tenemos personas que llevan 8 años en lista de espera esperando una prótesis de cadera. Hoy día lo van a poder hacer. Y en los 4 sectores A, B, C, D de FONASA, hoy día está explicado y está aclarado, pero eso ya se aprobó en la Cámara. Ahora tendremos que sacarlo en el Senado. La ley de fármacos, también la aprobamos hace menos de una semana, que es un antiguo proyecto que se venía debatiendo y que va a permitir que bajen significativamente los precios de los medicamentos, con mucho aplauso incluso de los profesionales médicos que discutieron este tema, porque ellos tienen algunas ventajas comparativas en la discusión de este tema, que ha sido complejo, porque muchos criticaban que aquí habían intereses por parte del gremio de los médicos precisamente. Entonces yo creo que eso, y creo que ahí hubo... Tenía 3 patas, por un lado los laboratorios, las farmacias y los propios médicos. Bueno, hoy día eso se discutió, llegamos a consenso, se aprobó por mayoría. Los médicos hay varios médicos en la Cámara de Diputados, una gran participación en el tema. Yo creo que eso va a ser muy bueno también. También el tema de las tarifas eléctricas, porque por un lado le estamos mejorando los ingresos, pero también le estamos bajando los gastos a las personas más vulnerables, y eso abre una brecha para que puedan tener una mejor calidad de vida. Diputado, tengo que cortarlo. Sí, lo que quiero decir en este breve resumen es que se están haciendo cosas, y seamos optimistas. Estamos caminando para tener una agenda social fuerte. Perfecto. Doctor Víctor Torres, ya que hicieron alusión a los médicos que hay en la Cámara. A ver, yo personalmente tengo una mirada, todavía sigue siendo crítica, digamos, en el sentido de la velocidad y de la profundidad de los cambios. Porque lo que decía Osvaldo es cierto, se ha trabajado durante toda esta semana de manera intensa en el Parlamento para intentar sacar adelante la agenda que se nos ha puesto sobre la mesa. Sobre todo agenda que se pone sobre la mesa porque no se puede modificar mucho. Claro. La Constitución nos impide en algunas materias poder hacer algunas cosas, se han hecho, pero terminan cayéndose porque no son constitucionales. Entonces, hay elementos que sí, efectivamente son favorables. Si usted me pregunta en salud, yo le diría al senador, póngale
premura más que al seguro catastrófico, voy a explicar por qué, a la ley de fármacos y a Senabas. Lleva tarea... Ley de fármacos 2 pasa al tercer trámite constitucional y el de Senabas, porque esos dos proyectos de ley efectivamente son buenos proyectos de ley que van a permitir poder bajar los precios de los medicamentos y con eso también disminuir el costo de bolsillo que tienen muchos adultos mayores y mucha gente en sus casas, ¿no? Que ojalá pudiera después ser complementado con la creación de un seguro de salud que permita también cubrir los costos de los medicamentos. Con eso pasaría lo que ocurre en muchos países de Europa, que finalmente tú regulas el precio, pero además minimizas aún más el gasto de bolsillo. Sobre todo para los enfermos crónicos. Sobre todo en el caso de los enfermos crónicos, por ejemplo. Entonces, esos proyectos de ley, yo creo que ahí el gobierno entendió dónde tenía que poner, digamos, sus fichas. En el seguro catastrófico yo tengo mi discusión, ahí aplica copago a los FONASA, lo que me parece que es conceptualmente una aberración, porque finalmente hay tan poca capacidad instalada en el mundo público que aunque se priorice el mundo público termina siendo traspaso igual en los privados. Entonces conceptualmente no hubo un cambio de switch como sí lo hubo en la ley de fármacos respecto a lo que la gente nos pide. Entonces yo ahí priorizaría más bien por esa vía. Respecto al tema de la rebaja del pasaje de los adultos mayores, también hubo un avance, un 50% que se logró corregir gracias al rechazo de la Cámara de Diputados, finalmente en la comisión mixta, porque la rebaja del pasaje del 50% a los adultos mayores era solo a los pensionados, pero resulta que hoy día es para todos los adultos mayores. Eso me pareció un buen avance. En la pensión básica solidaria tenemos una discrepancia. Yo creo que el aumento del 50% debe haber sido para todos, desde los 65 años en adelante, desde hoy día, y a partir de eso haber construido una carta GAN de 2 años de aumento de la pensión básica solidaria. Finalmente vamos a tener en 2 años el aumento del 50%, entonces termina siendo poco. Entonces ahí hay elementos que son positivos, otros que son no tan positivos, pero finalmente creo que le falta aún velocidad y profundidad a esta agenda social. Perfecto, y nosotros seguimos con la velocidad que nos dan los minutos para terminar, senador. Bueno, muchas gracias. La verdad, tenemos que trabajar más rápido y por eso pedirle las disculpas a quienes nosotros representamos. No vamos a poder salir en las semanas distritales, territoriales, porque no hemos convocado. Tenemos que ser capaces de trabajar y trabajar más, y ese es el desafío. Efectivamente, estos proyectos están instalados. Me tocó reemplazar en la semana la Comisión de Salud y ver el tema de Senabas. Senabas es notable. Puede traspasar los valores más baratos del mercado. Algo que costaba 50.000 pesos puede costar 2.500 pesos. Si eso lo logramos, tenemos algo importante, pero hay que llegar a todo el país. Senabas, de las 349 comunas, solo atiende 109. O sea, la brecha es gigantesca. Un tercio. Y aquí tenemos comunas que ni siquiera tienen químicos farmacéuticos. O sea, hay que llegar. ¿Y qué hay que usar? La tecnología. Por lo tanto, y esa es una de las propuestas, tenemos que avanzar. Si queremos regular nuestro mercado de la salud, lo primero, la receta digital. Yo administré un hospital, administré farmacias ambulatorias, administré cadenas, y es importantísimo entenderlo. Y el mercado de los seguros, ¿qué significa el seguro? Y cómo hacer primero el trabajo donde el costo está realmente contenido. Todo lo que es trabajo por diagnóstico, los GR, todo lo que es paquetizar, todo lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia, le va a permitir a Chile, con los recursos que tiene, sacarle más rendimiento. Uso de tecnología y atacar. Lo segundo, y esto es bien importante, tenemos que priorizar lo nacional. Y yo quiero llamar aquí al ministro, nuestro ministro de Hacienda, a que ojalá dé algo que sea de proteccionismo. ¿Y qué significa esto? Que los recursos del país vayan a empresas nacionales que trabajen con mano de obra nacional. Hoy estamos contratando a empresas europeas en las licitaciones para que le financiemos los sueldos a los europeos. Entonces, en una crisis económica tenemos que concentrar nuestros recursos en el país. Eventualmente y en forma bien acotada. La Cámara Chilena de la Construcción ya tiene diagnosticados que hay 25.000 millones de dólares con proyectos con RS aprobada. Bueno, al Ministerio de Obras Públicas tomar todos esos proyectos y empezar a avanzar con nuestra industria. ¿Por qué? Necesitamos mantener el empleo, es fundamental. Y para eso, los recursos del país, emplearlos ahora para nuestra gente. Y muchas gracias. Se da cuenta, Rodrigo, aquí hay tareas transversales. Absolutamente. Tarea para el diputado Urrutia, ¿no es cierto?, para un proyecto, tarea para el senador, Todos, el sí, diputado Víctor Torres. Y usted también se va a llevar tarea, pues. Mira, sí, yo creo que hay una cantidad importante de tareas. De hecho, por ejemplo, el municipio
nosotros como municipio estamos invirtiendo una buena cantidad en examen médico, Sí. en cosas que no nos corresponde, pero creo que ahí hay un déficit que lo estamos cubriendo, una serie de situaciones de ayuda social que son desde el tema de medicamentos hasta cualquier cosa. Entonces, finalmente uno ve... Ahora el municipio se les va a aliviar mucho la billetera porque mejoró el per cápita. Sí, Todos pero los CEFAM, eso es una muy buena medida. Sí, eso fue un buen anuncio, pero creo que estamos todavía al debe El per en cápita, el tema en vivienda, en Sí. el tema de FP, que también debiera ser una reforma importante, estamos al debe, en el tema, mira, de los hospitales, y yo insistí en el tema del hospital. Todavía no parte el hospital de Marga Marga, está en pura instalación de faena. Y finalmente cuando se dice que es la primera piedra, no avanza. Finalmente la gente se siente impotente frente a este tipo de situaciones. Yo creo que se requieren todavía modificaciones más estructurales, Rodrigo, para poder dar soluciones. Sí, tú que fuiste Ceremi y trabajaste Sí. en el gobierno, pasaron 24 años de gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Sí, claro. El presidente Piñera tuvo un primer periodo de 4 años y ahora lleva un año meses. Mira, pero, Osvaldo, por favor, no empatemos el tratemos, tema, no, si no quiero empatar, te estoy diciendo. Tiene que ver pero con, mira, con el rol que tratemos, jugaban ustedes como oposición. tratemos de ser No justos. hagamos No, eso. mira, Ustedes como en este oposición gobierno jugaron se ha un rol importante se ha avanzado mucho en este tema. En bloquear muchas de las reformas en su momento. No nos hagamos los locos acá. Ustedes siempre han tenido mayoría para hacer las reformas que han querido. pero mira los porcentajes Entonces, para seamos- bloquear los proyectos importantes. Osvaldo. Mira, el tema de las pensiones. A mí me tocó discutir en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, al final del gobierno de la Bachelet, el aumento de la pensión del pilar solidario. ¿Sabes cuánto logramos? Un 10%. ¿Cuánto se está reajustando ahora? Y se acordó, porque ni siquiera hubo una ley, se acordó que lo íbamos a subir 10% por año. Bien. 10% por Pero hoy año. día se puede ir en mayor esfuerzo. Hoy día sí sube Diputado, mucho mayor. Rodrigo, 30 segundos para terminar porque ya el señor director me dice que nos vamos a pasar incluso la hora. No, mira, yo creo que hay que seguir dialogando. Importante, yo creo también incorporar participación social en eso, encauzar también, meter a los organismos, a la CUT, a todo en una discusión también más de fondo, ver lo que está pasando en las comunas, con los cabildos, también incorporar a la gente. Yo creo que es un momento también, no tan solo de encauzar eso y en una reflexión también de país. Y lo bueno es poder analizar, poder discutir de buena forma, con respeto, como se hace en esta mesa, de tener ideas transversales, porque aquí lo importante es que entre todos, ¿no es cierto?, de alguna forma colaboremos para que este país tenga un mejor destino, porque Absolutamente. lamentablemente, como sea la situación hoy día, Estamos si no ahí. colocamos todos algo, Así es. lamentablemente las cosas no pueden ser muy positivas. Kenneth Piu, senador de la región de Valparaíso, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Agradecer a los auditores que hacen posible esto. Vamos a buscar soluciones para ustedes. Pero hay que tener paciencia y lo más importante, condenar la violencia. Que la violencia no va a poder permitir avanzar. Muchas gracias, senador. Víctor Torres, diputado de ese Distrito 7. Un gusto tenerlo acá, diputado. Muchas gracias, Bernardo, y un gran saludo a toda la gente. Obviamente seguiremos trabajando. Este es un país que requiere avanzar rápidamente en una agenda social que nos permita poder disminuir la brecha que existe, poder mejorar las condiciones de la gente, entregar mejor salud, educación. En eso vamos a seguir trabajando. Gracias, diputado. Rodrigo Uribe, SECPLA, la Municipalidad de Quilpué, gracias por estar acá también. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que, mira, es importante también que los municipios jueguen un rol importante. Yo creo que es importante también el rol que han jugado los municipios, todos, en poder encauzar esta situación. Y creo que lo que se va a hacer el 15 con la Exacto, 15 de consulta diciembre. va a ser también importante para canalizar la inquietud de la población. Y en el saludo a país. Monseñor. En su nombre. Usted sabe. Osvaldo Urrutia, diputado UDI, Distrito 7, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Bernardo. Quiero mandar un cariñoso saludo no solamente a los carabineros que han mantenido el Estado de Derecho los últimos días en nuestro país, sino a sus familias, a sus mujeres, a sus hijos, que yo sé que lo están pasando mal. Es duro cuando no ven al papá durante 40 días y cuando además lo ven llegar agotado, cansado, enrabiado por todo lo que está pasando y lo que no han podido controlar. Así que un cariñoso saludo para la señora del carabinero, para el hijo del carabinero y también para los carabineros, dándole un abrazo afectuoso para que se... Marido la carabinera. También, bueno, seamos también, justos Alfonso, también, ya que usted lo han para señalado, todos. para todos los funcionarios de la familia de quienes son parte de la PDI. Gracias a ustedes por estar, PDI gracias también por ha estar jugado con una labor nosotros. Nos reencontramos en muy cualquier otro importante. instante. Que esté muy bien usted y su familia.